Estimado señor Artemio, antes que nada, deseo expresarle mi más sincero agradecimiento por compartir dicha información en su canal. Reconozco que se trata de un tema complejo de abordar a través de estos medios, por lo que valoro profundamente contar con un espacio como el suyo, donde es posible hablar de aquello que suele omitirse o que, para muchos, incluso se considera inexistente. Comencemos. La información aportada en otro video sobre el archivo Nimrod es veraz, y tan así que actualmente es objeto de investigación y debate debido a su escritura críptica e indescifrable. Pero existe otro secreto oculto en el corazón de Mesopotamia. Este último hecho, pese a su relevancia, rara vez es mencionado fuera de círculos de documentación militar clasificada, donde se reconoce su existencia de manera inequívoca. Todo comenzó en la década de 1920, cuando un grupo de arqueólogos alemanes realizó una expedición cerca de Bagdad, en lo que hoy es Irak. En ese entonces, Mesopotamia era una región de gran interés arqueológico, pues se creía, y se sigue creyendo, que ahí surgieron las primeras civilizaciones humanas. Durante los trabajos de excavación, el equipo se encontró con algo inesperado, una estructura circular enterrada que no coincidía con ninguna construcción conocida. Al principio, la clasificaron como una ruina antigua de origen desconocido. Sin embargo, cuanto más la observaban, más notaban que no encajaba con los patrones arquitectónicos tradicionales de la región. No había columnas, ni escrituras, ni decoraciones. Era solo una gran forma circular enterrada en roca y tierra, hecha de un material que no parecía barro cocido, piedra tallada ni metal común. Nadie podía decir con certeza qué era, ni para qué había sido construida. Lo que más desconcertó al grupo fue que la estructura despedía calor. No era una sensación leve. Al acercarse, podía sentirse como el aire se volvía más cálido. Esto era completamente fuera de lo normal, sobre todo porque el suelo alrededor no mostraba signos de actividad geológica, como agua termal o fallas volcánicas. Tampoco había indicios de alguna fuente de calor artificial. Simplemente parecía emanar energía de su interior. Los arqueólogos intentaron entender qué habían encontrado. Algunos pensaron que podía tratarse de una tumba muy antigua, quizás anterior a la época sumeria, construida por alguna cultura desaparecida. Pero esa teoría perdió fuerza pronto, ya que no se encontraron huesos, ofrendas ni ningún tipo de símbolo religioso. Otros supusieron que tal vez se trataba de un observatorio astronómico, ya que muchas culturas antiguas en la región mostraban un fuerte interés por los astros. Sin embargo, esta idea también fue descartada. La estructura no tenía orientación aparente hacia puntos cardinales o constelaciones, y no contaba con aberturas, mecanismos o plataformas para observar el cielo. En los registros internos de la expedición, escritos por los propios miembros del equipo, se mencionan algunos intentos por usar instrumentos para medir campos magnéticos en el lugar. Aunque la tecnología de ese entonces era muy limitada, varios aparatos dejaron de funcionar o arrojaban lecturas completamente erráticas cuando se los acercaba a la estructura. Algunos pensaron que el sitio podía estar emitiendo algún tipo de energía que afectaba a los dispositivos, aunque en ese momento nadie tenía manera de comprobarlo. A medida que pasaban los días, el ambiente alrededor de la excavación comenzó a cambiar. Algunos miembros del equipo empezaron a sentirse mal. Reportaron dolores de cabeza, confusión, cansancio extremo e incluso desorientación. Aunque nunca se estableció una relación directa con la estructura, la situación generó incomodidad y miedo. La dirección del proyecto decidió entonces abandonar el lugar. Las razones fueron varias. Por un lado, no tenían manera de explicar lo que estaban viendo. Cualquier intento de publicar esos resultados hubiera sido rechazado por las universidades o incluso ridiculizado. Por otro lado,
no contaban con la tecnología adecuada para seguir investigando sin correr riesgos. Además, la salud del personal se estaba viendo afectada, lo cual aumentó la presión para cerrar el proyecto. Otro factor fue la situación política del momento. Alemania atravesaba un periodo inestable después de la Primera Guerra Mundial, y mantener expediciones arqueológicas tan costosas era difícil. A eso se sumaba el creciente interés de otras potencias en el Medio Oriente, especialmente por el petróleo, lo cual hacía que cualquier operación extranjera en la zona fuera delicada. La documentación relacionada con el hallazgo fue archivada y olvidada. Algunas versiones indican que ciertos documentos fueron almacenados en instituciones estatales y que una parte del material fue incluso retirado de circulación de forma intencional. Fuera como fuera, nadie volvió a hablar abiertamente del asunto por muchas décadas. Con el paso del tiempo, otros arqueólogos exploraron zonas cercanas, pero ninguno volvió a reportar algo similar. El lugar quedó oculto nuevamente bajo tierra, y el recuerdo del hallazgo desapareció de los libros y conferencias. No fue sino hasta finales del siglo XX, cuando los satélites y sensores modernos comenzaron a detectar anomalías térmicas y electromagnéticas en la región, que el asunto volvió a generar interés. Esta vez, no solo por parte de científicos, sino también por agencias militares y departamentos de inteligencia. Algo que no había sido comprendido en los años 20 parecía tener ahora un nuevo valor estratégico. Cuando los satélites y sensores modernos comenzaron a detectar anomalías térmicas y electromagnéticas en la región, que el asunto volvió a generar interés. Esta vez, no solo por parte de científicos, sino también por agencias militares y departamentos de inteligencia. Algo que no había sido comprendido en los años 20 parecía tener ahora un nuevo valor estratégico. El misterio seguía ahí. Una estructura que no se parecía a nada conocido, que generaba calor sin razón aparente, que afectaba los instrumentos y que había sido enterrada desde tiempos desconocidos. Lo que en su momento fue tratado como una simple rareza arqueológica empezó a verse desde otro ángulo. ¿Y si no era una ruina, sino algo más? ¿Y si su propósito original no era religioso ni decorativo, sino funcional? Nadie en los años 20 imaginó que aquel descubrimiento, aparentemente aislado, sería la pieza clave de una historia mucho más grande. Una que involucraría secretos de civilizaciones antiguas, tecnología fuera de nuestro tiempo y operaciones encubiertas a nivel global. Y esa historia apenas comenzaba, décadas después del hallazgo original, cuando el descubrimiento de aquella estructura circular parecía haber quedado sepultado tanto por la Tierra como por el olvido. Un evento silencioso reactivó el interés por el sitio. A mediados de la década de 1970, un pequeño grupo conformado por arqueólogos, ingenieros y especialistas militares de origen estadounidense y europeo logró infiltrarse en la región. Oficialmente, su presencia era parte de colaboraciones arqueológicas internacionales. Extraoficialmente, su misión era otra: localizar el sitio olvidado de la expedición alemana y determinar si el objeto descrito en antiguos documentos tenía, como algunos sugerían, propiedades extraordinarias. La expedición no fue pública, ni supervisada por las autoridades iraquíes. Fue coordinada a través de intermediarios, operando bajo tapaderas académicas y con el respaldo de entidades cuya existencia, hasta hoy, sigue sin ser reconocida oficialmente. Los informes generados por aquel grupo, según documentos filtrados años más tarde, fueron concluyentes. Lo que había sido considerado una ruina sin valor arqueológico era, en realidad, un dispositivo no terrestre. Uno que, según sus análisis, operaba como un portal dimensional. Aunque la expresión pueda parecer sacada de una película de ciencia ficción, los investigadores ofrecieron razones específicas para respaldar su conclusión. En primer lugar,
lograron comprobar que la estructura mantenía un patrón constante de emisión térmica sin fuente de calor visible, incluso después de décadas de abandono. Este calor, según sus mediciones, no era superficial, provenía del interior de la estructura y era capaz de mantenerse sin fluctuaciones, independientemente de las condiciones climáticas externas. En segundo lugar, observaron que el sitio seguía generando alteraciones electromagnéticas, afectando brújulas, radios de comunicación y otros instrumentos modernos. En particular, se reportaron anomalías en las lecturas de frecuencia que no correspondían a ninguna señal conocida. Algunos especialistas argumentaron que estas frecuencias podrían estar vinculadas a una tecnología capaz de generar aperturas controladas en el espacio-tiempo, lo que dio origen a la hipótesis del portal dimensional. El tercer punto clave del informe fue la evidencia de patrones geométricos grabados de forma casi imperceptible sobre la superficie de la estructura. Estos patrones no coincidían con ningún sistema de escritura conocido, pero mantenían una regularidad matemática extraordinaria. Ingenieros y matemáticos consultados por el equipo aseguraron que las figuras parecían responder a códigos o fórmulas que escapaban a los modelos convencionales. La posibilidad de que la estructura no fuese una construcción pasiva, sino un artefacto diseñado para cumplir una función precisa, se volvió cada vez más difícil de ignorar. Finalmente, los miembros del equipo reportaron que, al realizar ciertas mediciones de resonancia, la estructura respondía con un leve cambio de frecuencia, como si se activara bajo condiciones específicas. Sin embargo, no pudieron establecer cómo ni cuándo podría abrirse el supuesto umbral. Las condiciones de seguridad de la misión no permitieron realizar pruebas arriesgadas. Cuando el informe llegó a manos del Pentágono, este no fue tratado por las ramas convencionales de inteligencia. Fue evaluado por una división secreta, integrada por altos mandos militares y científicos vinculados a proyectos sensibles, cuyo acceso estaba limitado a niveles de máxima confidencialidad. Según información recuperada de filtraciones y memorias no autorizadas, fue este grupo quien determinó que el hallazgo debía ser asegurado y trasladado a territorio estadounidense. El problema era cómo justificar una operación militar de esa envergadura en un país soberano sin levantar sospechas internacionales. La oportunidad perfecta llegó en 1990, cuando Irak, bajo el mando de Saddam Hussein, invadió Kuwait. La comunidad internacional condenó rápidamente la agresión y Estados Unidos organizó una coalición militar bajo el argumento de liberar al pequeño emirato y proteger los intereses petroleros en la región. Pero, dentro de los círculos de élite, el acceso al portal era un objetivo prioritario, cuidadosamente oculto bajo la compleja red de operaciones oficiales. En 1991, durante la llamada Operación Tormenta del Desierto, las fuerzas estadounidenses avanzaron rápidamente sobre territorio iraquí. Si bien los ataques más mediáticos se concentraron en los campos petroleros y las infraestructuras estratégicas, unidades especializadas, compuestas por personal de inteligencia, ingenieros militares y equipos logísticos, se dirigieron discretamente hacia la localización exacta de la estructura circular. Los documentos desclasificados parcialmente sugieren que estas unidades no actuaron de forma improvisada. Llegaron con planos de extracción, equipo pesado y un calendario de operación cuidadosamente estructurado. La maquinaria empleada incluía tecnología avanzada para la época, diseñada originalmente para la perforación y extracción en yacimientos petroleros de alta complejidad. Sin embargo, todos los esfuerzos resultaron infructuosos. La estructura no pudo ser separada de su base original. A pesar de aplicar distintas técnicas de corte, tracción y perforación, los ingenieros no lograron desprender el artefacto del suelo. La composición del material, que aún hoy sigue sin clasificarse con exactitud,
resistió todos los intentos de extracción, y los sistemas de anclaje, si es que pueden llamarse así, parecían estar profundamente integrados a un lecho rocoso que no correspondía a las formaciones geológicas habituales de la región. Ante este fracaso, y dadas las crecientes tensiones militares en la zona, se tomó la decisión de suspender temporalmente el proyecto de traslado del objeto a territorio norteamericano. Sin embargo, no se abandonó el sitio. En lugar de eso, se procedió a instalar una red de dispositivos de monitoreo especializados, diseñados para registrar cualquier cambio térmico, sísmico o electromagnético relacionado con la estructura. La cobertura mediática se mantuvo centrada en los combates, la retirada iraquí y las negociaciones diplomáticas posteriores. Para el público, la operación Tormenta del Desierto había terminado. Pero para los círculos más reservados de inteligencia, el verdadero objetivo había sido identificado y su estudio continuaría, aunque sin la posibilidad inmediata de movilización. Si bien el equipo norteamericano que se desplegó durante la Operación Tormenta del Desierto no logró su objetivo principal, extraer el dispositivo de su base y trasladarlo a territorio estadounidense, sí permanecieron el tiempo suficiente en el sitio como para obtener información clave. La estructura, identificada ya por sus investigadores como un portal dimensional, fue sometida a una serie de pruebas no invasivas, registros gráficos y análisis de campo que, aunque limitados por las condiciones de la misión, revelaron, según los informes entregados a una división interna del Pentágono, el portal no era una estructura aislada ni reciente. Las pruebas realizadas en los materiales superficiales apuntaban a una antigüedad de más de 7.000 años. Y más allá de su edad, lo que sorprendió a los analistas fue su ausencia total de corrosión, erosión o fractura, como si la estructura estuviera, de algún modo, fuera del tiempo físico común. Durante la exploración del perímetro inmediato, el personal encontró un objeto de particular interés, un cilindro de obsidiana negra, perfectamente tallado, de unos 40 centímetros de largo, cubierto con grabados imposibles de identificar a simple vista. Bajo ciertas condiciones de luz y ángulos precisos, los grabados parecían revelar patrones estelares. Los mapas fueron comparados con catálogos astronómicos actuales y, aunque no coincidían exactamente con constelaciones reconocidas, sí mostraban agrupaciones estelares que habrían sido visibles desde la Tierra hace milenios, lo cual sugería que quien elaboró ese cilindro poseía conocimientos astronómicos avanzados. Pero lo más inquietante no fue eso. Al analizar las marcas con instrumentos de medición digital de alta resolución, se descubrió que algunas líneas respondían a frecuencias de vibración. Es decir, no solo estaban talladas como símbolos visuales, sino también diseñadas para emitir o recibir frecuencias sonoras. Esta doble función hizo que algunos investigadores plantearan una hipótesis insólita. El cilindro no era solo un mapa estelar, sino también un dispositivo de activación o sintonía, probablemente vinculado al funcionamiento del propio portal. Los investigadores, al comparar este hallazgo con antiguos textos sumerios, notaron coincidencias con los relatos que hablaban de las ruedas celestes y de los señores del cielo, seres que llegaban a la Tierra no en naves como las imaginamos hoy, sino a través de umbrales. Esas ruedas eran descritas como estructuras que giraban sobre sí mismas y emitían luces azules o doradas. El equipo interpretó esto como una posible referencia a la activación del portal. No todos estaban convencidos, claro, pero en los círculos más secretos del aparato militar, la teoría que más fuerza tomó fue que este portal no era el único. Había más, y estaban conectados. De acuerdo con una serie de documentos internos filtrados, la estructura de Irak formaría parte de una red distribuida a nivel planetario, con ubicaciones que incluían zonas como la meseta de Giza, el altiplano boliviano,
las selvas de Camboya y una región remota en la Antártida. La conexión entre estos puntos, según se propuso, no sería física en el sentido convencional, sino vibracional. Una red de puntos de tránsito instantáneo, tal vez operando a través de una forma de energía que aún no comprendemos, pero que guarda relación con ciertas teorías modernas sobre frecuencias, resonancia y espacio-tiempo. Una de las mayores preocupaciones del Pentágono no era únicamente el acceso a la tecnología del portal, sino quién más podría tener conocimiento de otros portales similares. Algunas facciones dentro del gobierno creían que otras potencias, e incluso organizaciones no estatales con raíces esotéricas, ya sabían de su existencia. Se hablaba de documentos antiguos en poder del Vaticano, manuscritos destruidos en la Segunda Guerra Mundial, e incluso de acuerdos secretos firmados durante la Guerra Fría para compartir, o al menos no interferir, en ciertas investigaciones de carácter no convencional. Volviendo al sitio en Irak, aunque el equipo no pudo extraer el artefacto, sí dejaron instalado un sistema de monitoreo oculto. Se trataba de sensores subterráneos, detectores de campo magnético, cámaras y unidades emisoras disfrazadas como escombros, conectadas vía satélite a una base de recolección de datos. Estos dispositivos permanecieron activos durante años, registrando toda variación térmica, electromagnética o geológica asociada al portal. Cada alteración era enviada en tiempo real a centros de análisis ubicados en bases militares de alta seguridad, principalmente en el desierto de Nevada. En 2003, el mundo fue testigo de una nueva ofensiva militar encabezada por Estados Unidos en territorio iraquí. Oficialmente, se trataba de una campaña para desmantelar un supuesto arsenal de armas de destrucción masiva en poder del régimen de Saddam Hussein, además de que también se habló de una operación para hacer justicia a los atentados del 11 de septiembre. Pero esas armas jamás fueron encontradas. Lo que sí existía, aunque fuera ocultado a la opinión pública, era un motivo mucho más inquietante, cuidadosamente envuelto en capas de silencio, intereses estratégicos y documentación clasificada. El portal dimensional hallado décadas antes cerca de Bagdad había comenzado a activarse. Desde la fallida operación de extracción en 1991, por más de una década, los datos recogidos producto del monitoreo no fueron concluyentes. Se registraban alteraciones magnéticas leves, ligeros aumentos de temperatura y ocasionales interferencias electromagnéticas. Sin embargo, nada que justificara una nueva intervención de gran escala. Hasta que todo cambió de forma repentina a finales de 2002. Los mapas térmicos satelitales comenzaron a mostrar un aumento sostenido en la temperatura del sitio. El calor no era constante, sino que venía en pulsos, como una especie de latido. Al principio se pensó que se trataba de una falla en los instrumentos, pero los equipos redundantes, colocados a diferentes profundidades y operados desde ubicaciones remotas, confirmaron que las señales eran reales. El portal estaba emitiendo calor. Y no solo eso. Durante varias noches, los sensores captaron figuras humanoides formadas por calor, emergiendo brevemente del perímetro del portal, para luego desaparecer sin dejar rastro. Los especialistas del Pentágono, en colaboración con contratistas privados y asesores de antiguas operaciones de inteligencia, no tardaron en advertir que el umbral no estaba inactivo, como se había creído durante más de una década. Estaba en modo latente, quizá esperando alguna condición específica para activarse por completo. Algunos analistas lo interpretaron como un sistema de seguridad biológico o ambiental, diseñado para encenderse solo bajo ciertas coordenadas o frecuencias. Otros plantearon teorías aún más osadas. El portal no estaba apagado. Estaba en espera, escuchando. Estas imágenes térmicas, clasificadas al más alto nivel, fueron determinantes.
El pretexto de las armas de destrucción masiva fue utilizado como cobertura para la verdadera misión: recuperar o controlar definitivamente el dispositivo. Según fuentes internas, fue la Oficina de Tecnología Emergente Avanzada, una subdivisión secreta dentro del Departamento de Defensa, la que presionó con más fuerza para que se autorizara una segunda intervención. El objetivo no era la caída del régimen de Saddam Hussein, aunque políticamente eso era útil, sino el acceso total al sitio del portal, sin intermediarios, sin el riesgo de vigilancia internacional, y esta vez con la tecnología suficiente para operar directamente sobre la estructura. De acuerdo con los informes, lo que convenció al Consejo de Seguridad Nacional no fue solo la actividad térmica anómala, sino un conjunto de patrones emitidos por el portal que, al ser analizados, mostraban una correspondencia con frecuencias humanas. Es decir, el portal parecía responder, o al menos reaccionar, a la proximidad de organismos biológicos con ciertas condiciones. Este fenómeno había sido registrado en 1991, pero fue entonces desestimado. Ahora, con más evidencia, tomaba una dimensión completamente distinta. En la primavera de 2003, mientras la prensa internacional cubría los movimientos de tropas, los bombardeos y la caída simbólica de estatuas, un contingente altamente especializado fue desplegado en las afueras de Bagdad, bajo el disfraz de una unidad de protección de infraestructura civil. En realidad, se trataba de un grupo mixto de técnicos, criptógrafos, físicos cuánticos y expertos en culturas antiguas, protegidos por unidades de fuerzas especiales. Su misión era clara: entrar al sitio, documentar la nueva fase del portal y, si era posible, establecer comunicación o interacción controlada. Uno de los eventos más extraños ocurrió durante la primera semana de reconocimiento. Según testigos, un soldado que se acercó a menos de 5 metros de la estructura sufrió una alteración neurológica repentina, cayendo inconsciente. Al recobrar el conocimiento horas después, fue incapaz de articular recuerdos coherentes, aunque repetía frases en una lengua desconocida, algunas de las cuales fueron identificadas como cercanas al acadio antiguo, una lengua extinta desde hace miles de años. El incidente fue encubierto como una crisis epiléptica inducida por el calor. En paralelo, las grabaciones continuaban mostrando presencias térmicas que atravesaban brevemente el umbral desde su interior, pero esta vez los patrones eran más definidos. Las formas humanoides parecían portar algo semejante a armaduras o exoesqueletos. Algunos oficiales describieron los videos como demasiado claros como para no ser creíbles y demasiado peligrosos como para aceptarlos sin miedo. Dentro del gobierno se produjo una fuerte división. Algunos sectores proponían cerrar el sitio con una estructura hermética, incluso dinamitar la zona. Otros, más ambiciosos, argumentaban que se debía estudiar a fondo y, en última instancia, intentar activar el portal de manera voluntaria. Esta postura ganó terreno, en especial entre quienes veían en el dispositivo una posible ventaja táctica sin precedentes, una puerta directa a otro lugar, otra dimensión, o incluso otro tiempo. A mediados de 2003, se instalaron nuevos sistemas de monitoreo, esta vez equipados con tecnología de resonancia armónica, dispositivos de imagen cuántica y unidades de interferencia de frecuencias. La idea era reproducir los pulsos del portal para descifrar su lenguaje y patrones de activación. Al mismo tiempo, se excavó más profundamente alrededor de la base, revelando grabados que hasta entonces habían permanecido ocultos. Entre ellos, un símbolo repetido aparecía una y otra vez: un círculo rodeado de 12 puntos. Algunos lo interpretaron como una representación estelar, otros como una advertencia. Lo cierto es que, desde la reactivación del portal, los informes de incidentes anómalos en la región
comenzaron a multiplicarse. Personas reportaban sueños repetitivos con figuras altas y brillantes. Equipos eléctricos fallaban sin razón aparente. Y por las noches, ciertos drones militares simplemente se desorientaban al pasar cerca del sitio. Pero lo más preocupante era esto. Según registros térmicos, las figuras que emergían del portal cada vez permanecían más tiempo en el entorno físico, como si se estuvieran adaptando, reconociendo el terreno o esperando instrucciones. La guerra, como nos dijeron, era por la libertad. Pero a la luz de estos hechos, quizá fue por algo que el mundo aún no está preparado para entender. Actualmente, el lugar donde se encontró el portal ya no es solo un punto en el desierto iraquí, restringida, blindada por una de las bases militares más impenetrables que Estados Unidos ha construido fuera de su territorio continental. Oficialmente, se trata de una base para operaciones logísticas y de apoyo en Medio Oriente. Extraoficialmente, es un centro de observación y contención para uno de los descubrimientos más inquietantes de la historia moderna. Lo que comenzó como una investigación arqueológica clasificada terminó convertido en una operación permanente de alto secreto. El interior de la base es todavía más intrigante. Informes no oficiales, provenientes de trabajadores civiles subcontratados en la construcción de túneles, aseguran que existen pasillos enteros diseñados exclusivamente para llevar al personal hacia el sitio del portal. Algunos de esos pasillos están fuertemente protegidos y, según testigos, por ellos circulan individuos que no portan uniforme militar, sino trajes blancos con logotipos de agencias científicas, incluyendo el de la NASA, pues según fuentes que han tenido acceso limitado al lugar, es probable que ya se haya establecido contacto. Y si hay algo que todos los informes coinciden en señalar, es que el sitio sigue siendo peligroso, extremadamente peligroso, incluso para quienes apenas se acercan al portal. Algunos de los síntomas observados en personal que ha trabajado cerca de la estructura incluyen pérdida de orientación espacial, alucinaciones auditivas, ataques de pánico, episodios psicóticos agudos y, en casos extremos, gente que decide acabarse. La relación entre la exposición prolongada al portal y estos efectos no ha sido reconocida oficialmente, pero dentro de la comunidad de inteligencia es bien sabido que quienes han estado demasiado cerca del umbral deben ser retirados y monitorizados de por vida. Estas manifestaciones no son nuevas. En realidad, coinciden con antiguas tablillas sumerias que advertían sobre los umbrales de los dioses. En esos relatos, los portales eran caminos entre mundos, pero no sin costo. Quien cruzaba sin autorización o preparación adecuada corría el riesgo de perder su mente. O algo peor, porque lo que yace bajo esa base militar no es solo un hallazgo antiguo, es una grieta en la comprensión de nuestra realidad. Un recordatorio de que no estamos solos y de que tal vez nunca lo estuvimos. ¿Y qué ha salido por ese portal? ¿A quién han contactado realmente? ¿Y por qué siguen allí, año tras año, a pesar del riesgo, a pesar de las muertes, a pesar del silencio? El mundo puede seguir creyendo que la guerra fue por petróleo. Nosotros, los que observamos más allá del velo, sabemos que fue por otra cosa. Una puerta fue abierta, y puede que no se cierre jamás.